¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y en el mundo. Se da a conocer una noticia el día de ayer que muchos esperábamos con ansia, no tengo por qué negarlo, que la Fiscalía General de la República citara a la señora Maru Campos, que está señalada por diversos medios de comunicación, por diversos activistas, así como también integrantes del partido Morena, de traición a la patria por permitir la participación y operación de agentes extranjeros en nuestro territorio. Maru Campos, quien tuvo un tour de medios desastroso, lamentable, en donde literalmente se inculpó de todos los puntos que había sido, que se habían vertido en su contra. Por ahí hay una frase que me parece que encaja a la perfección, escrita en Twitter por Alejandro Páez Varela, que dice, pues para qué la cita la fiscalía, mejor hay que esperar otra ronda de declaraciones de Maru Campos en los medios, ¿no? Porque ella solita, literalmente, pues está dando todas las herramientas necesarias para ser encarcelada, para enfrentar un proceso penal. Esto último ya lo agrego yo. Y hay dos columnas que yo, fíjese, le recomiendo mucho leer. Creo que son dos de las analistas, no creo, estoy convencido, son dos de las analistas más interesantes de la época, necesarias para comprender lo que está pasando en México. Tiene una capacidad muy grande para profundizar y complejizar la realidad, que son Frida Gómez y Vanessa Romero. Y es que ellas plantean dos aristas muy interesantes de lo que es el proceso de Maru Campos. Por un lado, Frida Gómez plantea lo que parecería una obviedad, pero como ella bien lo dice, se olvida muchas veces en la discusión, que esto no es jurídico solamente, que es político, a diferencia de lo que marcó la presidenta de la República, que entiendo por qué lo hace ella, ¿no? Ella va más por el asunto de que no se piense que es una persecución política o que no se piense que son revanchas políticas, pero en el terreno como tal es política. Y es política porque el delito por el que se está señalando a Maru Campos es un delito político. Como bien dice Frida Gómez, nos topamos con una constitución que no es la constitución jurídica de los Estados Unidos mexicanos, es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y lo jurídico le da un andamiaje a lo político, pero lo político, a final de cuentas, es lo que juega un papel determinante en el derrotero de la conformación como nación. Y aquí hay un ilícito que está ahí precisamente en nuestras leyes, que es traición a la patria. Un ilícito que Maru Campos, esto ya entra a su servidor al comentario, Maru Campos cometió al violentar la ley, cometió al violentar la constitución, cometió al violentar, la confianza ciudadana. Y retomo a Frida Gómez. La oposición, por ejemplo, quiere llevar esto a un asunto partidista, pero no. Cuando la oposición dice es político, claro que es político. Y no tiene nada malo que sea político. Es parte de. Que la quieran convertir en algo partidista es diferente. Pero esto es un acto político. Y por eso debe haber un juicio político en su contra. Y que sean los propios representantes populares, después de escuchar a las partes, los que determinen, ¿no?, quién tiene razón y quién no. Y ahí nos daremos cuenta de muchas cosas, como se los comentaba a raíz de la charla con Fede Anaya. Quiénes están a favor de ciertas cosas y quiénes no están a favor de ciertas cosas. Pero esta campaña de la oposición, ¿no? Damián Cepeda por lo regular había sido de los panistas como que más equilibrado, ahora ha perdido completamente también la brújula. Se ha upado mucho a esa postura estridente por parte de su partido. En una defensa, en una defensa que, como bien dice la abogada Vanessa Romero, parece una inmolación literalmente de la oposición. Una oposición que está dispuesta a hundirse completamente en el fango para tratar de rescatar a uno de sus cuadros del 2030, antes convertirla en diputada, y por lo tanto lanza todas sus armas, toda su arquitectura, arquitectura mediática, narrativa, conceptual, argumental, a tal grado que van a cometer un error de barandilla, que por eso coincido con los que señala la abogada Romero, que se van a inmolar.
Esto que anuncia Guadalupe Acosta Naranjo, que no es panista, pero es de Somos México, es decir, de la oposición, y otros panistas más, como Gil Swart, que por cierto, Gil Swart es un personajazo en el PAN, qué bárbaro, y otros, de ir a acompañar a Maru Campos durante su comparecencia frente a la Fiscalía General de la República, o su rendición de cuentas, como usted guste, como testigo, como sea, me parece que es un error muy grave, porque la oposición está asumiendo la responsabilidad de los actos que lleva a cabo Maru Campos. Y la pregunta es, ¿lo haces por qué? ¿Porque eres igual? ¿Porque piensas igual? ¿Porque te pagan igual? ¿Porque porque formas parte de todo un séquito estadounidense que es el que marca los intereses? Entonces, la oposición misma se está inmolando, como dice Vane, y está evidenciando su profundo entreguismo y desamor a esta tierra. Está evidenciando de qué lado está jugando, porque no se trata de defender por defender, no se trata por ir a dar el pecho por alguien que todas las luces iluminan que giró hacia un camino equivocado y que ella misma se ha ido hundiendo en sus propias declaraciones. Si la oposición fuera medianamente inteligente, así medianamente, si sus asesores fueran libres en la toma de decisiones, porque yo conozco algunos de sus asesores y no son tontos, nada tontos. He platicado con algunos bastante lúcidos, pero no tienen las manos abiertas en este caso. ¿Por qué? Porque aquí tienen que responder a lo que les dicta el patrón, a lo que les dicta Estados Unidos. Y eso es lo más grave de todo ello. Este afán de defender a Campos raya en lo ridículo, en lo ignorante. Morena, usted sabe que presentó una iniciativa para anular elecciones si hay intromisión extranjera. Ya salieron a denostarla. Un video de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, de verdad que yo creo que ahí hay toda una intención de defender la participación extranjera, la, la influencia extranjera en la elección. Porque dudo mucho que la alcaldesa o alguna de sus asesores o asesoras no tenga el conocimiento pleno de lo que está pasando en el mundo respecto a Honduras, respecto a Colombia, respecto a cada nación en donde Estados Unidos se ha ido involucrando. No puedo creer que dentro de ese equipo no haya capacidad geopolítica para poder dar una explicación mucho más profunda a un problema que aquí lo quieren tropicalizar y partidizar simplemente, y en donde incluso se toma una actitud de conocimiento del narcotráfico que dista mucho de ser lo que realmente padecen los mexicanos y mexicanas. Vuelvo a lo mismo, no hay un conocimiento geopolítico cuando el mundo está marcado por por esa situación. Ya no es una política local lo que marca a los derroteros, es la geopolítica, la geoeconomía. Y llevarlo a repetir todo lo que la DEA regularmente dice del narcotráfico como el gran generador de las elecciones, pues únicamente te ubica dentro del grupo de autoridades que está a favor de la intromisión extranjera, que busca desestimar conceptos como soberanía, conceptos como patriotismo, conceptos como defensa de la democracia de un país, en donde cada uno de la oposición, por eso le digo, si los asesores de la oposición tuvieran las manos libres, les dirías, no te metas ahí, salte de ahí. Uh-huh. No trates de voltear la tortilla a un hecho que está demasiado cocido y que aparte de todo te va a enfrentar con la mayoría de los ciudadanos, ya no con Morena, sino con la mayoría de los ciudadanos, porque le estás hablando exclusivamente a tus cuates de Polanco, nada más. No estás hablándole al resto ni siquiera de la demarcación que encabezas, en donde hay sectores profundamente patrióticos que no tienen nada que ver con Morena, pero que saben muy bien el peligro que se cierne sobre el país. Y este hecho, ¿no?, de querer desestimar esa iniciativa,
hablando como una defensa del voto cuando difícilmente la oposición va a poder ganar en votos, porque eso es algo que de verdad se vuelve lamentable de la oposición. ¿Hasta qué nivel? No quiero decir podredumbre porque se puede tomar personal, pero sí voy a decir podredumbre en el aspecto del ejercicio del poder. ¿Hasta qué podredumbre acaban de llegar? Que consideran que la única forma de retomar el poder es que se los venga a dar una nación como Estados Unidos. Que no puedan lograrlo por sí solos o solas. Que se inventen todos estos rollos de defensa de la democracia, que traten de voltear la realidad para beneficiar a Estados Unidos. Porque eso es lo que están mostrando, que son lacayos de Estados Unidos. Y eso, perdón, aunque ustedes no lo crean, aunque sigan estancados en su visión del mexicano de inicios de siglo, y eso es por el odio que le tienen, el sesgo que le tienen a López Obrador, la discriminación hacia López Obrador. Porque si fueran tantito más estables, reconocerían que López Obrador es un político muy superior a ustedes, muy superior. Y por lo tanto logró cambiar la mentalidad de muchos mexicanos y mexicanas. Y ustedes, en lugar de entender eso y aprovechar eso, van y confrontan porque creen que fue un accidente histórico. Cuando los referentes de ustedes en la oposición son Guadalupe Acosta Naranjo, Jorge Romero, Alejandro Moreno, Jorge Álvarez Maínez. ¿Quién de estos cuatro personajes, por citarles solamente a alguno de ellos, tiene el mínimo de capacidad política de Andrés Manuel López Obrador? O, peor aún, de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, en lugar de hacer caso a esos liderazgos, debería la oposición organizarse de forma diferente. Qué bueno que no lo hagan. Porque le voy a decir una cosa, y aquí cito a Pedro Iniesta. El modelo está ya agotado. Por eso es que usted ve a la alcaldesa de Cuauhtémoc decir lo que dice en TikTok. Por eso vemos a Guadalupe Acosta Naranjo decir lo que dice. Por eso vemos a un Damián Cepeda salir a inmolarse por Maru Campos. Porque ya ese modelo ya se acabó, pero ellos no logran entenderlo porque siguen atrapados en ese circulito en donde creen que para ganar no necesitan a las mayorías, necesitan a las élites que manipulen a las mayorías o a un país como Estados Unidos que reprima a las mayorías. Esto es un tema que sin duda alguna nos viene a plantear un escenario nada bueno para la democracia en 2027, porque nos plantea que es Morena contra Morena y no se trata de triunfalismo. Se trata de que las opciones que está dando la oposición en términos generales y a partir de este momento nos muestran una oposición totalmente pro-yanqui, totalmente a favor de la violación de las fronteras. Y qué lamentable, porque toda democracia le hemos dicho. A Batman hubo que inventarle al guasón. No, adiós al diablo. O sea, siempre necesitas una contraparte que genere una competencia. Aquí no la hay. Aquí va a ser un asunto en muchos. Digo, hay entidades donde sí, sin duda, la oposición va a seguir jugando. El caso de Chihuahua, yo no desestimaría para nada a la oposición a Chihuahua, a pesar de lo que se ha vivido. Hay sectores de la población en Chihuahua que son profundamente panistas y sobre todo profundamente antimorenistas. Y habrá que ver, por supuesto, cómo se conforma Chihuahua. Ahorita las encuestas colocan a Morena por encima en un 6-7%, con Andrea Chávez, un poco menos con Pérez Cruz Cuéllar, pero habrá que ver cómo se mueven esas aguas todavía. Hay otras entidades en donde también la oposición quiere brincar, ¿no? Para gobernadores. Y la Ciudad de México va a ser muy interesante cómo se mueve. Vamos a ver cómo se mueve la Ciudad de México en ese sentido. Pero, pero eso me lleva a un punto para pasar al otro tema, al de Rubén Rocha. Morena haría muy mal, por ejemplo, y lo dijimos aquí hace unos días, si acompaña a Rubén Rocha. Si llegan batucadas de Morena o Ariadna Montiel, cometerán un error gravísimo. Porque la presidenta lo que ha planteado es que ella no defiende individuos, defiende la soberanía de este país. Y a partir de ahí la presidenta ha sido tajante. Ningún corrupto puede ampararse bajo el ala protectora de Morena, de la 4T.
Por lo tanto, Morena no puede salir a respaldar, ¿no?, en una manifestación o algo así a un personaje como Rocha. Y yo creo que vamos a ver lo que pasa porque Rocha también ya fue citado. Ajá, ya fue citado Rocha. Y en ese marco me parece que la Fiscalía General de la República está dando una actuación que siempre habrá quien diga, no, pues es que hay que taparle el ojo al parche. Pero yo sí creo que la Fiscalía General de la República está tratando de actuar de la manera más correcta en un mundo incorrecto. Y esto es avanzando las investigaciones. Y las investigaciones se cruzan en tiempo y forma y con un interés político, por supuesto. Porque lo de Rocha también es político. Porque lo de Rocha no es securitario, ni son las drogas. Ya lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones o en nuestro otro canal. Ajá. Es un asunto extractivista, es un asunto extraterritorial. Es un asunto que se pliega de los intereses que defiende el PAN y el PRI del intervencionismo estadounidense. Ese es el caso Rocha, sin minimizar, ni exhibir, ni eximir a Rocha para nada, ¿eh? Que yo ya les he dicho lo que pienso sobre eso. Entonces, Rocha también es llamado porque la Fiscalía General de la República me queda claro que está tratando de darle una salida, ajá, una salida mucho más honesta a toda esta discusión, ¿no? Y es algo que no podemos dejar de lado. Y aquí viene la parte histórica. Dos gobernadores, uno de Morena, otro del PRIAN, otra del PRIAM, sentados en el banquillo de los acusados. Un gobernador presuntamente vinculado, voy a utilizar el término presunto para ser correcto, presuntamente vinculado al narcotráfico, una gobernadora presuntamente vinculada a traición a la patria. Una acusada de permitir las operaciones de los agentes de la CIA en suelo mexicano sin autorización federal, el otro acusado de nexos con el cártel de Sinaloa. Ambos citados por la Fiscalía General de la República. Esto es histórico. La Fiscalía señaló que la relación señaló con relación a la investigación derivada de noticias y hechos recientes, esta dependencia lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público. En el caso de los acusados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha y el senador Enrique Insunza, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad. Respecto al caso de Chihuahua, están siendo citados a comparecer en calidad de testigos la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal general de justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encabezada al esclarecimiento de los hechos que se investigan. Lo anterior derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados. Por supuesto que las reacciones de ambos fueron muy particulares. Maru Campos apareció, un video primero acompañada de Gil Swart, que le decía de Gil Swart porque Gil Swart es el abogado de todos los panistas, ¿no? Aparece con Calderón, aparece con García Luna, aparece con todo el mundo, y a todo el mundo le va mal. O sea, yo no he visto a Gil Swart realmente ganar un pleito en ese entorno, pero bueno, él es la carta jurídica, la carta legal del PAN, que además no debe sorprendernos, porque Gil Swart forma parte de ese grupo panista que se enquistó, por ejemplo, en Tamaulipas, y que operó a favor de los intereses gringos en Tamaulipas, ¿no? Entonces, es normal que tenga ahí esa presencia Gil Swart, pero lejos de mofarse los agentes que entregaron la orden y de mofarse de la orden, pues tienen que argumentar de manera mucho más eficiente y fehaciente su postura, porque si nos vamos a basar en el video que subió Maru Campos, señalando completamente una persecución política, que a mí, como se los dije en alguna ocasión, a mí sí me indigna, de verdad me indigna, que utilicen con tanta vaguedad la palabra persecución política, ¿no? Porque esto evoca detenciones por ideas, por juicios sumarísimos, por desapariciones, por torturas, por exilio forzado, por represión, acallar al disidente. Así de sencillo. Y aquí lo convierte en un comodín retórico para proteger privilegios, para evadir responsabilidades, para deslegitimar una investigación periodística. Señora gobernadora, acepte lo que hizo. O por lo menos defiéndase de una manera mucho más coherente de lo que lo ha hecho hasta ahora.
Porque, perdón, cuando el lenguaje de la persecución se evapora, se vacía, se banaliza, se debilita la solidaridad real con quienes verdaderamente la sufren y se normalizan. Ajá, perdón, verdaderamente lo sufren y se normaliza la mentira. Y usted está mintiendo. Usted no es una perseguida política. Para nada. Usted cometió una serie, supongamos, de errores, de equivocaciones, por pensarlo de manera inocente, o usted decidió violentar la ley con acuerdos que han salido a la palestra, que usted firmó, y lo peor es que usted lo declaró a nivel nacional con Joaquín López Dóriga. Usted no es perseguida política. Deje de estar llamándose así porque ofende a los que sí han sufrido persecución política en este país. La persecución política implica un patrón en que el Estado usa la fuerza, las instituciones, de forma deliberada, sistemática, para castigar, neutralizar, eliminar a la oposición política, a periodistas independientes, a defensores de derechos. A usted nadie le está inventando nada. Usted cometió un acto sumamente grave, aunque sus compañeros de usted no lo quieran reconocer. Ujú. Hoy vivimos una época de victimización por todos lados, que se vuelve una herramienta de comunicación para algunos potente, para otros rentable, pero que realmente le hace mucho daño y ofende mucho a las personas que padecen la desaparición de sus familiares, que la han padecido, que la siguen padeciendo, la persecución como tal. Pedirle a la oposición, a Rojo de la Vega, a Lito, a Marquito, a Ricardito, a Lili, a todos un poco de decencia para que dejen de estar utilizando estos términos, para que dejen de estar hablando del narcotráfico como si tuvieran la mínima idea de lo que es el narcotráfico. Es demasiado, lo sé, pero ojalá de verdad entendieran el daño que le provocan a una sociedad de por sí rota, dañada por hechos violentos provenientes en otras épocas de un Estado, entre ellos, por cierto, panista y priista, que decidió perseguir a todo el que pensaba diferente. Ustedes no son perseguidos políticos. Gobernadora, usted no lo es. Y en el caso de Rubén Rocha para mí, se los he dicho, conociendo cómo se mueve la estructura en Sinaloa, para mí Rocha no tiene mucho para dónde hacerse. Las declaraciones de los dos exfuncionarios allá en Estados Unidos, tanto el exsecretario de Seguridad Pública como el exsecretario de Finanzas, van a llevar, tarde que temprano, a la entrega o al juicio en contra de Rubén Rocha. No veo posibilidad alguna realmente aquí a largo plazo que pueda salir librado el gobernador de Sinaloa, y tampoco será por una persecución política de parte del gobierno mexicano, ni mucho menos. Pero aquí hay un tema muy interesante. Hay una instrumentalización política de parte de los Estados Unidos que convierte el expediente judicial en un arma política. ¿Esto quiere decir que no tenga responsabilidad Rocha? No, no quiere decir eso. Quiere decir que a Estados Unidos no le importa que tenga responsabilidad Rocha, las utiliza para su propio beneficio. Eso es lo que quiere decir. Y quiere decir también, y entramos aquí a un tema muy interesante, fíjese. Tenía otros dos temas preparados, pero creo que no me va a dar tiempo. Eh, ahorita los menciono rápido. ¿Qué es más grave? Porque ese es otro temazo que ha puesto la oposición sobre la mesa, hay que reconocerlo. La oposición ha dicho que es mucho más grave estar vinculado con el narco que estar, que haber traicionado a la patria, ¿no? Y remito otra vez a la abogada Frida Gómez. Ajá, espérame. A la abogada Frida Gómez, ¿no? Este, supongamos que realmente eres un narcoestado. Es más grave, ujú, narcos extranjeros que narcos nacionales. Así se las pongo. Porque, y se encaja perfecto, y aquí soy yo el que opina, porque la CIA son narcos internacionales. Dentro de lo lamentable que es esto, dentro de lo monstruoso que es esto, es peor el narco extranjero que el narco nacional. Así, así es. ¿Y por qué? Porque el narco nacional lo combates desde adentro. Es un problema interno y una solución interna. El narco extranjero es el que invade, el que controla
y en el que te quita la posibilidad de que tú mismo hagas justicia en tu propio territorio. Es más grave siempre dejar entrar agentes de la CIA. Es más grave entregarle el control territorial a Estados Unidos que cualquier caso de narcopolítico en este país. Y lo peor del caso, que aquí entramos a interpretaciones y conocimientos personales que yo respeto a quien difiera. Al ser Estados Unidos el gran cártel y el gran creador del narcotráfico y el gran estructurador del narcotráfico, es más grave lo que hace el jefe a lo que hace alguno de los pelagatos. ¿O no? Entonces, seamos claros, por más que intenten voltearlo y decir que es más grave la narcopolítica, es mucho más grave dejar entrar a los que crearon la narcopolítica. Y sin minimizar ninguna de las dos, ¿eh? Las dos merecen castigo, las dos merecen investigación a fondo y las dos merecen ser sancionadas. Aquí en México. Los dos. Juicio político, si se comprueba todo, cárcel, si se comprueba todo. Si es traidora, cárcel. Si está metido, cárcel. Pero aquí. Oiga, de los otros dos temas, bueno, y en el caso, rápido concluyo para que luego no haya duda, que luego dicen, es que dijiste, si de repente, sí, estas declaraciones de estos dos personajes de Estados Unidos que son la clave, muestran las pruebas y México tiene que extraditar ya con pruebas a Rubén Rocha, yo sí creo que México habrá actuado como tenía que actuar desde un principio. Porque más allá del aspecto jurídico, toda esta discusión también es política. Toda. No solamente se trata de que, ay, cumplan los acuerdos. No. Aquí hay una dimensión política de parte de Estados Unidos que no se puede obviar y que por lo tanto tienes que reaccionar de la manera adecuada, que es defendiendo tu soberanía. Oiga, en ese marco, rápidamente, a ver dos cosas. Se lo voy a leer tal cual. Bueno, una declaración de David Faitelson lamentable. Lamentable. Ya sabe usted que Irán pues ha solicitado cambiar su sede en el Mundial a México, ¿no? Y es lo que quieren. Ellos quieren cambiar su sede de entrenamiento de Tucson a Tijuana, ¿no? Para estar en nuestro país, sentirse más seguros y tiene lógica, ¿no? Esa es la verdad. Y de repente, mire, yo entiendo, y lo hemos platicado en otras ocasiones, el periodismo deportivo sufre una crisis muy seria, que yo me atrevería a decir que en general el ecosistema de medios, y que es de repente que se habla mucho con la playera y no con el cerebro. No hay análisis sesudos porque en este afán de transparencia y de decir, bueno, yo soy de esta idea, se olvida que además, y que está bien, yo creo que está muy bien decir yo soy de esta idea, yo le voy a este equipo, pero se te olvida que frente al micrófono necesitas una rigurosidad y necesitas una honestidad intelectual, porque si no, no estás haciendo un trabajo de comunicación, estás haciendo un trabajo de publicidad, de propaganda, de relaciones públicas. Y eso me parece que es algo muy común en la actualidad. Y dos, me parece que también estamos en una época que de repente todo el mundo habla de todo. Ajá. Y está bien, todo el mundo tiene derecho a opinar de todo, pero hay que prepararse para opinar, y más quienes tienen una trayectoria. David Faitelson es un hombre que yo entiendo tenga un sesgo personal hacia Irán por una cuestión netamente religiosa. No voy a entrar en un debate religioso, aunque tengo mis ideas sobre el gobierno de Israel, que ustedes conocen perfectamente, y sobre todo aquellos que defiendan o protejan a un gobierno genocida. Pero puedo entenderlo desde el aspecto, pues he conocido a muchas personas de la comunidad judía, con las cuales algunas he coincidido, con otras no, y con estas últimas entiendo esas visiones que tienen sionistas sobre lo que debe ser el mundo, ¿no? Pero por supuesto no las comparto. Y no las comparto en el marco de despojar a otros pueblos para conseguir lo que ellos quieren. Y me parece que en ese marco es que eh, David Faitelson equivoca lo que es la discusión deportiva con una cuestión geopolítica. Cuando dice, Irán cambia su sede de entrenamiento del Mundial de Tucson a Tijuana, van a estar mucho mejor ahí, se los aseguro. Yo no sé cómo topar este tipo pues, de señalamientos, ¿no? O sea, amenazantes, ¿no? No son tranquilizadores, sobre todo por los antecedentes de David. No son tranquilizadores de mofa. Él ha sido muy crítico de la violencia en México, pero no ha dicho nada de la violencia en Estados Unidos. No se atreve a decir nada.
y que denota eso un sesgo muy grande, no ignorancia, porque no es nada ignorante David Faitelson. Es una persona con cultura en muchos sentidos, pero es una persona perversa desde el momento en el cual no dice lo que pasa en un país ¿por qué? Porque vive en ese país, o porque recibe un dinero de ese país, o porque su familia está en ese país, vaya usted a saber. Y quiere vendernos que Estados Unidos es muy seguro. Caray, si son realmente periodistas, como presumen, y no importa que seas de deportes, espectáculos, de lo que quieras, hay algo que se llama investigación y hay algo que se llama cifras, datos y números. Y hay hechos. Hay hechos, ajá, que no son los de a la torre, que confirman que hablar de que México no debe hacer un mundial por la violencia, pues Estados Unidos tampoco lo tendría que hacer. Porque hay ciudades de Estados Unidos que son sumamente violentas, en donde se va a jugar el mundial. Entonces aquí se mezcla también el coraje que le tienen muchos personajes de la comunidad a Irán, porque Irán los puso en su lugar. Acostumbrados siempre a violentar a varios países de esa región arábiga, ahora Irán los puso en su lugar. Y por supuesto le tiene una animaversión de ese tamaño. El punto es que me parece que la verdad, pues si tú estás en deportes, pues no te voy a decir que te dediques solamente a hablar de deportes, pero sí creo que debes de tener una mayor responsabilidad al momento de ejercer el comentario. Y en el caso de, rápido le digo, lo que pasa en San Luis, oiga, organizaciones defensoras de la libertad de expresión denunciaron un clima de intimidación y detenciones arbitrarias contra periodistas en San Luis Potosí, en medio de denuncias de persecución política por parte del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Aquí hemos hablado con gente, creo que platicamos con Anaí Torres, ¿no? Quien es una de las señaladas, ¿no? Quienes han sido víctimas precisamente de ese tipo de acciones. Las organizaciones han señalado que existen órdenes de aprehensión en contra de al menos 8 personas que han sido críticas en contra del gobierno. Y fíjese lo que son las cosas, por eso no quise dejar de lado esta nota. El contexto inmediato, dice esta nota, sin embargo, el contexto inmediato de estas tensiones se relaciona con la difusión de un video en redes sociales generado con inteligencia artificial en el que supuestos miembros de la delincuencia organizada señalan al gobernador de San Luis Potosí de tener nexos con el cártel de Jalisco. En caso de confirmarse que la orden es por este video, resulta inaceptable que se inicie un procedimiento por un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre del 2025 por un video publicado casi un mes antes. La retroactividad de la ley en México está prohibida por el artículo 14 de la Constitución, el cual establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. Y bueno, en el comunicado se explica que Cristian Herrera fue detenido la tarde del jueves y que su aprehensión se llevó a cabo de forma violenta, de acuerdo con testimonios de sus familiares. El comunicador, según información proporcionada por una fuente anónima, fue detenido bajo la acusación de robo a una farmacia. Sin embargo, esto no ha podido corroborarse por parte de ninguna de las partes que denuncia el hecho. El caso de Heréndida Reyes, directora de una página en Facebook llamada Sandwicho Times, se detalla que fue aprendida en su domicilio mientras se encontraba con sus nietos. Y más tarde, Alejandra Hermosillo, quien se desempeña como funcionaria en el área de comunicación social de San Luis, también fue detenida en el mismo domicilio cuando arribó tras ser notificada sobre lo sucedido. San Luis, por cierto, está estrenando una ley, ¿no? Contra la IA, ¿no? Contra la IA, ¿no? En ese sentido, y que está siendo utilizada, como usted ve, para limitar e intimidar a la prensa. Fíjese, rápido concluyo. A mí en una entrevista que me hicieron, me preguntaron, ¿no? Que si yo creía que había que regularse a la prensa. Y yo siempre he dicho que no, por esto. Los políticos nunca van a querer regular a la prensa, van a querer someter a la prensa. Todos los políticos, con excepción de uno que otro, el resto lo va a hacer porque no les gusta una prensa crítica. No les gusta. Entonces hay que someterla. Y en un estado como San Luis, pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un placer.